Bienvenidos a este episodio especial de La Caja de Pandora. Hoy podrán conocer de mano de cada uno de nosotros nuestras historias. Aquí están los fundadores de este proyecto, de este gran proyecto que quisimos hacer con el fin de abrirnos y que ustedes se abran con sus historias. Hoy estamos con Valerie. Valerie, ¿cómo estás? Sentada en el piso. Emo- ¿Emocionada? ¿Triste por contar tus historias o cómo te sientes? Mucho, sí, es doloroso. Pero te estás riendo. Porque uno también llora de... De la risa. Bueno, vamos con Diego. Diego, ¿tú cómo estás? Bien, ¿Te duele algo el día de hoy? no, ¿Tus historias te duelen? sí. Se nota. Y vamos con el más hablador de todo el programa. Vamos con Juan Gómez. Juan, ¿cómo estás? Bien, parchado. ¿Te sientes de alguna manera el día de hoy triste, melancólico, pensativo? Pensativo. ¿Y por qué Ahora, estás pensativo? mirando por el horizonte, nomás. Bueno, está bien, así vamos a dar inicio a este episodio con las grandes emociones de cada uno de nuestros compañeros. La idea es hoy compartir esas historias que así como nos las han contado nuestros anteriores entrevistados y como han visto en nuestro experimento social, nosotros también tenemos historias y con ese fin fue que creamos este proyecto. Entonces, iniciemos, Valerie. ¿Con qué pregunta iniciamos? Con una pregunta, ya que estábamos antes detrás de cámaras, estábamos hablando que aquí en el apartamento de Diego dejan pasar a la gente así como perro por su casa y que su mamá tiene un trauma. Entonces, la primera pregunta, enlazándola con eso, ¿qué actitudes vistas en nuestro núcleo familiar hemos replicado y han estado afectando nuestras relaciones? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién es el valiente? Él, porque estamos en su casa. Me repito la pregunta. Porque es el portero que le abre a cualquier persona. Porque es el portero. Ya que el tema surgió por ti. Sí, exactamente. Dale el contexto de lo que estamos hablando ahorita, de lo de tu mamá. Bueno, resulta que mi mamá usualmente no deja que entre casi nadie en la casa porque ella tiene, eh, ella tiene Pensamiento. el pensamiento de que cualquier persona que vaya a entrar probablemente va a robar. Entonces, pues es complicado llegar a traer como visitas. Entonces, eso. ¿Eso cómo lleva a la pregunta que hizo Valeria? Esas actitudes de que tal vez en tu infancia puedan afectar hoy en día. Pues siento que no necesariamente eso, pero sí yo crecí mucho con un factor de como de desconfianza, no solamente de que mi mamá desconfíe. Porque el No solo la mamá es así, ojalá que... O sea, de que o sea, siempre como que hubo mucha desconfianza, mi mamá desconfía de todo el mundo y así mismo, incluyendo pues Incluyéndome. en ocasiones también como que se ha llegado a reflejar esa desconfianza y siento que es algo que me pasa, como que sí se transmitió al menos en mí y pues es como de las razones por las cuales yo no dejo entrar tan fácilmente a cualquier persona en mi vida, mi círculo cercano es bastante cerrado y pues eso también se basa principalmente en el tema pues de la desconfianza, como de pronto no sentirme o dejarme ser vulnerable ante cualquier persona que pueda o no entrar a mi vida. Pero mira que Lina lo decía jodiéndolo de que es incluyéndote a ti, de que tu mamá también desconfía en ti. Pero o sea, el hecho de tampoco dejar que tú traigas a alguien, compañeros, primos, amigos. Total. De niño supongo que tampoco te dejaba o que vivieran compañeritos del colegio tuyo. De hecho, yo tuve muchos problemas, o sea, digamos que cuando yo era muy niño, a mí sí me llegó a pasar eso, o sea, digamos que yo crecí en una infancia muy diferente a la de, digamos que el niño habitual que salía a la calle a jugar fútbol con los amigos, eso yo nunca pasó, yo de hecho nunca he tenido amigos de barrio, no lo tuve ni en mi primer casa, ni en el anterior barrio donde vivía, ni donde vivo ahora, jamás he tenido amigos de barrio, ni de conjunto, ni de nada así, justamente porque a mí nunca se me enseñó como, ay, ven, sal con tus amigos, toda la cosa. O que Jamás. vengan a la casa. Pero la mamá de Diego está feliz porque no se le envió ningún elefante. Pero dentro y broma y todo, yo venía pensando de que, digamos que es una concepción que ella tiene del pasado, me imagino que tal vez ella también lo replicó con sus padres, pero fuera de chiste también es una desconfianza si lo miramos a fondo hacia ti.
porque si ella confiara en ti, confiaría en el criterio que tú tienes personal para poder ingresar a esas personas a tu casa y saber que tú vas a ser selectivo. Entonces, ahí quisiera saber, Dieguito, digamos que en tu infancia, cómo tú sentiste en eso, o sea, cómo llegaste a aceptar eso en algún momento de tu vida, entender, tal vez adoptar de que no, si yo entro a alguien, sí, sí va a estar mal, y siento que fue un poco más por miedo. O sea, hoy en día que estamos hablando, ¿tú qué piensas? O sea, ¿realmente te sientes cómodo? Es que, no, sí, mira que nosotros llegamos entonces, cuidado con los elefantes, que cuidado Valerie, no muevas esto, también por el miedo de que la mamá se vaya a pasar algo. Claro. Y que entonces la mamá entonces le diga, no, es que no metiste a alguien sin permiso, de paso, y me dañaron los elefantes. Los elefantes odiando porque hay elefantes en toda la casa. Pero entonces, los adornos, las cositas, entonces él también está muy cuidado con esto, no lo toquen, tengan así, y eso también genera ese tipo de cosas. Sí, o sea, principalmente, pues, no sé si se debe a algo que sí ocurrió hace muchos años, cuando yo era niño, y es que nosotros vivíamos con mi tío, y justamente pasó que un día dejaron a mi tío solo, y llegaron a, dizque unas cosas como de TV o algo así, como de servicio técnico, y pues llegaron y pues mi tío estaba en otra cosa, era una casa de 3 pisos, y pues mi tío, pónganle ustedes que se quedó en el primer piso, ellos subieron al segundo, y pues ahí ellos esculcaron, le sacaron cosas a mi mamá, y pues yo creo que de pronto de ahí nace un poco eso, y como que con el tiempo como que lo he ido aceptando, y creo que también, o sea, en parte es malo justamente porque como que lo devuelve a uno muy escéptico ante cualquier cosa, pero a la vez a uno como que también digamos que lo ayuda a que uno, digamos, que sea muy cuidadoso, no solamente con las cosas de uno, sino con las cosas ajenas. Entonces no es solamente aquí en la casa. Juan, por ejemplo, que yo he ido a la casa de Juan, sabe que yo soy como muy cuidadoso con las cosas de él, como, hey, ven, yo te ayudo, pero solamente como si puedo, o con las cosas que yo puedo no tocar, como que eso también... Lo refleja exactamente. en De hecho, otros ese lugares. tema de que, por ejemplo, no le haya sucedido como un robo a los papás de chiquitos, como un factor como que invita mucho a eso, porque también a mis papás ellos me contaban que les pasó eso también, que por ejemplo ellos cuando nosotros vimos en Bucaramanga un tiempo, y que cuando tenían una empleada del servicio, que durante un tiempo ella también se la pasaba robando y todo, entonces pues eso también es como que incita mucho a como a esa desconfianza como en otras personas de ¿será que si entra a mi casa, Sí. entonces qué va a Es hacer? como un mecanismo ya de defensa. Sí, claro. Sí, exacto. A mí me pasa eso y es algo ya muy, muy personal. En mi casa siempre, ya dejando de un lado a la mamá de Diego, que le debe estar picando el oído. Alguien está en mi casa. Por ejemplo, en mi casa es muy diferente. Yo les comentaba ahorita que, por ejemplo, en mi casa no hay, Nada. en la de La Guajira, no hay muebles, no hay sillas, no hay nada, solamente hay 2 sillas enfrente del televisor y ya. Y en mi casa nunca se ha acostumbrado que llegue la gente y era yo quien iba a la casa de mis amiguitas a jugar y eso. Y lo que mi mamá me decía, Valerie, ¿cuál es la rochela? Palabra que yo odiaba, la rochela. ¿Qué es rochela? El estar metido todo el día en la casa, o sea, el estar juntos, el hacer todo, como eso es la corrochela. recochita, la Sí, recochita, esa como- recochita, entonces, y en mi casa algo que me pasó, y es que, por ejemplo, yo no duermo con la puerta de mi cuarto abierta. ¿Por qué? Mi primer teléfono, yo puedo dormir con un ventanal abierto a la calle, pero con la puerta no. Porque por el ventanal nadie se va a meter, estando en un tercer piso, pero por la puerta sí se puede meter fácil. Entonces, o sea, la mecánica es un poquito compleja, pero ¿por qué? Mi primer teléfono yo lo tuve a los 17 años y lo compré con un trabajo que yo hice bailando. Entonces yo compré el teléfono y a los 3 días en mi casa estaba trabajando un primo mío, remodelando, haciendo unas cosas, y yo estaba durmiendo. A los 3 días de haber comprado el teléfono, yo dejo el teléfono en la mesita de noche. Yo estaba durmiendo, yo siento que alguien entra al cuarto pero no veo nada. Cuando me despierto no encuentro mi teléfono. Y yo pensaba que mi hermana lo había agarrado, atrevida ella que lo había agarrado y que lo había escondido, molestando, no sé qué. Toda la mañana mis tíos, mis primos tratando, Stephanie, o sea, mi hermanita, tú lo tienes, dáselo, no sé qué. El teléfono nunca apareció. Entonces, o sea, yo estando en mi casa, durmiendo En mi cuarto. en mi cuarto, y me roban el teléfono. De haberlo comprado hacía 3 días. Entonces, yo no puedo dormir con la puerta de mi cuarto abierta. Y yo incluso allá en Villanueva, en mi cuarto había una ventana que daba a la calle, yo dormía con ella abierta.
pero con la puerta así no puedo dormir. Porque, pues, ese tipo de cosas, tú estando en un lugar que supuestamente es seguro, es tu casa, es tu cuarto, es tu cama, y te pase eso ahí, digamos, genera cierto tipo de traumas y de cosas. Y es la hora y yo no puedo dormir con la puerta abierta. A mí ya me viene a la mente más enfocado en temas muy personales, digamos muy amorosos. Respecto a la primera pregunta, que es qué patrones había en esa infancia y que uno ve reflejado en la actualidad. Yo digo que, digamos, en mi casa, bueno, mis papás fueron militares. Y los dos. Y yo soy la única niña entre 2 niños y la menor. Entonces, digamos que los patrones que yo más veía de ellos empezaron a hacer las señales de machismo, marica. Y yo creo que por eso yo soy tan rebelde y por eso a veces soy como tan mal geniada y tan amargada, pero yo siento que todo eso viene de mi infancia. Pucha, a mí me da mucha rabia ver que mis hermanos podrían salir a sus 15 años a bailar, llegar, marica, normal, tomados, a veces pues con sus traguitos de más ya sabemos qué puede pasar. Marica, y yo a mis 15 años, venga, voy a salir a jugar voleibol. No, porque es que si usted sale a la calle y si camina, la van a violar. Es que usted se busca que la violen. ¿Por qué, huevón? Entonces, esos patrones de machismo, de prevenir no desde el amor, sino desde el miedo, a mí me hizo realmente que hoy en día yo refleje eso en mis relaciones. Y yo he tenido 3 relaciones, ahorita en la que estoy actualmente, pues he tenido una percepción muy distinta de lo que es el amor, y estoy muy agradecida porque me he construido, sigo en eso, porque siento que nosotros nunca nos vamos a terminar de construir, pero en mis 2 relaciones pasadas, marica, el miedo porque ellos hicieran algo o que salieran o demás, el mío era, pues puta, me va a engañar, me va a hacer algo, o si yo hacía algo malo, si yo salía precisamente estando con ellos, yo decía está mal, porque es que yo no puedo salir, porque es que si yo salgo alguien me va a ver o alguien me va a coquetear y le voy a fallar. Entonces siento que eso también viene muy de la infancia, esos patrones que hoy en día lamentablemente yo veo repetidos en mis relaciones. A mí lo que me sucede mucho es, lo voy a tomar desde 2 puntos que dijiste. Uno desde la parte del machismo y la otra desde la parte como de salir. Empezando como por la parte de eso, de que a veces le dicen a uno como que no salga. A mí, pues, como lo dije anteriormente, a mí me sobreprotegieron mucho toda la vida. O sea, les estoy hablando que yo empecé a salir solo de la casa como a los 16 años y a comprar el pan. Y, no, literal. Y o sea, era... La mamá asomada. O sea, era tan... Tiempo. Era tan... O sea, era tan así que yo me acuerdo que yo lo que hacía era, obviamente ya cuando uno está en las etapas finales del colegio, que conoce gente, toda la cosa, yo me acuerdo que yo lo que hacía era llegar a... Yo llegaba a la casa y yo tenía por costumbre llamar a mi mamá. Entonces yo llegaba, le llamaba, decía, mamá, ya estoy en la casa. Y en el anterior apartamento nosotros teníamos cámara. Entonces mi mamá estaba pendiente yo de qué hacía, dónde estaba. Ya sabemos por qué hay tantos elefantes. Claro, no tiene una cámara. Y... Ay. ¿Y qué? Y pues yo la llamaba, ella le decía, mamá, ya estoy en el apartamento, voy a dormir un rato y bueno, tales. Y yo lo que hacía era dejar la maleta, toda la cosa, y yo salía y pues ya iba con mis amigos o iba pues a estar en otro lado. Y yo volvía más o menos tipo 5 de la tarde y lavaba loza y ya después hacía como que nada había pasado. Porque así me tocaba porque pues ella no me dejaba salir pues en aquel entonces. Eso por el lado... Ah, bueno, y todavía se refleja mucho que por ejemplo yo voy a otro barrio. O por ejemplo, por Lourdes, y mi mamá dice, no, ¿usted qué hace por allá metido en Lourdes? Que eso allá roban, que yo, o sea, mi mamá, digamos que me mete mucho miedo en cualquier, incluso acá, que este barrio es extremadamente sano, y mi mamá es como, no saque el celular en la calle, y entonces, ni en el transporte, o sea, ya digamos que un nivel de cuidado extremo, claro, que ya, digamos que lo he sabido como manejar a mi propio ritmo. Y por la parte del machismo, pues obviamente yo crecí mucho viendo una relación muy conflictiva entre mis papás, pero digamos que es muy curioso porque es eso, como que digamos que el patrón habitual de los hombres es
repetir justamente esos patrones que uno ve de sus allegados, de padres, de otros. No Y a, son gente ni familia. Hombres no digo. son gente ni familia. y a Menos el mío que ya me cae súper bien. Entonces, ustedes odien a sus hombres todo lo que puedan. El mío ya me cae genial. Y digamos que mi caso fue muy contrario, no sé por qué factores, diría que más que nada como el pensamiento como con el que fui creciendo, porque pues mi papá no fue que fuera pues el mejor esposo, y pues asimismo mi hermano, él tuvo una relación muy larga, pero que yo también pude evidenciar ciertas señales como de maltrato psicológico. ¿Cómo se mostraban, Dieguito? Sobre todo el desquite, que cualquier cosa mala les pase y sea tratar mal a la otra persona o hacer pues lo que hoy en día se conoce como ghosting o cosas como la ley del hielo, como de no, que yo no sé qué, o manipulación directamente. Y siento que pues digamos que a mí me pasó algo muy curioso, y es que yo soy digamos que el contrario por esa parte, porque yo nunca como que o sea, yo no podría pensar en un sentido como de maltrato hacia una mujer, y pues principalmente se debe a que los últimos, no sé ya cuántos, 8 años de mi vida, yo he vivido netamente con mi mamá. Entonces, digamos que para mí como que yo tengo mucha conciencia y mucha empatía, por así decirlo, sobre todo con las chicas. Entonces, por eso digamos que a veces puedo llegar a entender a Valerie, a ti también, a Juan Leo, como no, mira, pues pasa esto, cosas así, con respecto a ciertas situaciones que pasan. Y es como, digamos que generó esa empatía porque yo conozco el punto de decir, esto que yo he visto estuvo mal, porque yo lo he visto reflejado en el daño emocional, tanto de las parejas de mi hermano como de mi propia mamá. Y yo digo como, vengan, a mí no me gustaría que mi futura esposa, mi novia, lo que sea, eh, pues digamos que pasara por eso, sufriera por eso. Y pues tengo como laguna, se llama eso, o sea, de yo estar muy chiquito, pónganle ustedes 3 años, y yo estar yo bajar de las escaleras y ver a mis papás peleando, a mi papá rompiendo cosas. Entonces es como algo que cuando uno crece uno tiene como dos alternativas, que el patrón común es voy a replicar esto, pero en mi caso es decir como, vengan, hay que tener un poco también como de racionamiento, ¿no? Ese era justamente el segundo tema que queríamos tratar y era cuáles son esos patrones que tú has visto como en tu familia o en tu alrededor que no quieres replicar. Entonces Diego ya contó el de él. Juan. Pues creo que en mi caso como que también, hablando como sobre todo también de las mujeres de la familia, yo he crecido, pues mis papás afortunadamente digamos que se han mantenido como una relación muy estable en ese sentido, pero digamos que también las mujeres que están alrededor de mi familia, como que muchas han estado involucradas en relaciones de infidelidad o de, por ejemplo, mi tía que está divorciada desde hace muchos años y sigue viviendo con el esposo divorciado. Entonces también es como que mucho de esas actitudes de otras personas, precisamente como que están esto relacionadas con las mujeres de mi familia, con ellos, que por ejemplo que los temas de infidelidad, como ya lo decía Diego, por ejemplo, con maltrato psicológico, incluso hasta puede que en algún momento maltrato físico que de pronto yo no haya sabido o no me haya llegado a enterar. Entonces también eso como que a mí siempre me ha alejado mucho, también por lo que he crecido mucho sabiendo esas cosas dentro de mi familia. Y también, como yo también tengo una percepción muy parecida a la de Diego, relacionada con mi mamá, así como de, mi mamá es probablemente el ser más preciado que tengo en mi vida. Entonces, a mí cuando, por ejemplo, yo la veo sufrir o cuando se pone a llorar X o Y, a mí me duele. Entonces, por ejemplo, si ella llora, a mí me dan ganas de llorar. Entonces, también está como esa parte de querer también como desearle lo mejor a mi mamá, y que digamos que ese deseo que yo tengo de querer lo mejor para mi mamá, querer lo mejor también a sí mismo, por ejemplo, con una pareja que yo tenga o con las mujeres que están alrededor de mi familia, digámoslo de esa manera. En cambio, en el caso de Juan es de no querer replicar. Tiene otras mujeres en sus familias que han pasado por cosas, digamos, malas o no tan buenas. Eso no lo quiere replicar teniendo en su casa un buen ejemplo. Entonces eso es tal vez lo que él quiere hacer. No estar enfocado en eso malo, sino centrarse en el ejemplo que tiene en su casa. Total. Y de su mamá y su papá, Total. la familia que tiene. Lina. Sí, en mi caso me mueve mucho el corazón porque
Estas historias las sé de mano de mi mamá. Mis papás son separados hace ya más de 10 años. Ellos se conocieron en la vida militar y precisamente en ese tiempo que se conocieron, pues mi papá era muy machista. De ahí nace todo. Y dentro de lo machista que era mi papá, que lo amo con mi corazón, de verdad aprecio todo lo que ha hecho por mí, pero pues todos tenemos un pasado y ellos tuvieron su pasado. Digamos que las cosas terminaron a causa de comportamientos y actitudes de él. Entonces, mi mamá contaba muy tristemente que cuando estaban juntos, mi papá al llegar a la casa y teniendo en cuenta, aclarando que ellos estaban en el mismo batallón, porque cuando una pareja de militares se unen, los tratan de juntar en el mismo batallón para que precisamente compartan, claro, para que la familia no se separe. Y pues obviamente en ese tiempo, a comparación de hoy, habían muy pocas mujeres en el ejército, entonces todo se sabía y mi mamá trabajaba pues de la mano de hombres. Y mi papá a veces le hacía unos shows de celos, le decía que era una puta, que ella precisamente estaba con el coronel en la oficina comiéndose, que no le creía nada. Y llegaba al punto en el que mi mamá, por ejemplo, en los embarazos, mi papá nos llegó a negar, nos dijo es que usted pues, se la pasa de la mano con más hombres, a mí quien me asegura que ese hijo es mío. Y dejaba a mi mamá parir sola y a veces en las bases, pues, de las bases a las casas fiscales, digamos que podían ser 15 minutos. Y mi mamá embarazada y mi papá teniendo carro, mi papá la dejaba tirada. La dejaba tirada y no la llevaba. Y cuando mi mamá llegaba a la casa y él estaba sentado almorzando, mi mamá estaba llegando con una barriga. Una vez en Ibagué, si no estoy mal, estaba embarazada de mí. Y ese día estaba lloviendo y mi papá salió y la dejó tirada. Mi mamá cogió bus y cuando se iba bajando del bus, por la lluvia se cayó. Se cayó estando embarazada y a mi papá le valió verga. Entonces digamos que todas esas actitudes sumadas a tras del hecho como fui creciendo con el tiempo, porque pues obviamente a mí me duele lo que sufrió mi mamá, porque incluso en un momento mi papá intentó matarla un día con el arma de intendencia que tenía, llegó a la casa de mis abuelos paternos, se paró y le dijo, no, es que usted es una puta, y en ese momento ella estaba embarazada de Sebastián. Y tenía en los brazos a Daniel, mi primer hermano, el mayor. Y mi mamá siempre ha sido, eso sí, alzada, eso sí, yo creo que lo saqué de ella y le decía, máteme, dispáreme. Pero entonces le decía a mi tía Rubia, le decía, téngame a Daniel, máteme, que me mata a mí y mata a su hijo. Ay, que ese hijo no es mío, que yo no sé qué. Entonces para mí recordar eso, o sea, me duele, pero también me duele que con el paso del tiempo mi mamá haya cogido actitudes machistas por el trato que ella sufrió. Y a pesar de que ella a veces no lo quiere aceptar, ella tiene esos tratos a veces conmigo, muy involuntarios y, puta, yo antes peleaba mucho con ella y yo decía, pero ¿por qué me trata así? Pero estoy mamá que no me deje salir, estoy mamá que me diga que porque habla con tal mal, con tal cosa, y cuando yo tuve terapia psicológica entendí que ella iba a ser así, que ella no iba a cambiar, que yo me tenía que acoplar a ella y tenía que darle comportamientos y acciones que le dieran confianza a ella y tranquilidad. Entonces digamos que yo hoy en día veo ese hogar tan destruido que tuve y yo digo, no quiero un esposo en mi vida que no me genere bienestar emocional y físico y que al igual que mi mamá no tuvo la valentía de separarse cuando debió separarse y lo permitió. No quiero un hogar donde los hijos tengan que crecer lejos de alguna de sus figuras paternales, porque yo creo que en alguna parte de mi cuerpo, de mi corazón, eso sí me causó un gran impacto, que yo nunca recuerdo haber estado con mi papá. Entonces va por ahí. Bueno, más que todo en mi familia, mis papás también son separados. Y a diferencia, yo sí quiero seguir el ejemplo que me dio mi mamá y no el que normalmente las mujeres acostumbran a seguir. Y es que mis papás se separan. Mi mamá me tuvo a mí cuando ella tenía 18 y mi papá 20. Ella no alcanzó a estudiar, enseguida se metió a trabajar, a esto, a lo otro. Y pues mi papá trabajaba. Cuando ellos se separaron, y lo que normalmente o comúnmente hacen las mujeres es enfrascarse. Entonces, o tratar de buscar otro hombre u otra relación que sane eso. O no querer salir adelante, dejar a los hijos que ellos vean cómo solucionan y ellas metidas en el dolor. No, mi mamá todo lo contrario. Enseguida se metió a estudiar a la universidad. Empezó a trabajar.
llegó a ser líder de la región de Natura, incluso vino aquí a Bogotá, se ganó premios por eso, ella salió adelante con sus 2 hijas, mantenía la casa, estaba pendiente, entonces él no, y aunque en La Guajira se tiene ese pensamiento de que es machista, no es machista como mal, sino machista de protección. Pero igual mi mamá siempre nos ha enseñado es que ustedes tienen que conseguirse sus cosas porque ustedes nadie le va a dar sus cosas, ustedes no tienen que depender de un hombre, eres la que tienes que resolver porque usted nació sola y sola se va a morir, usted resuelva. Entonces, digamos, ese como pensamiento de no tener que depender de absolutamente nadie y aún así con los problemas salir adelante y no enfrascarse y quedarse llorando y quedarse ahí, sino también tratar de cómo salir. Ese es el que sí quiero replicar y no el que comúnmente siguen las mujeres. ¿Y ustedes creían que los íbamos a dejar ver todo el episodio completo? Claro que no. Espérenme, concentro. Bienvenidos al no es el primer episodio. Primer y único episodio.